Bueno, muy buenos días para todos. Les deseamos un muy feliz viernes, que tengan un muy buen inicio de fin de semana, muy buen fin de esta semana que ya pasa. Hoy nos despertamos con noticias pues bastante inquietantes, por no decir menos, en cuanto a la situación global, en especial a las relaciones de Estados Unidos con el Medio Oriente en general y particularmente con Irán. Ayer tuvimos un rally del petróleo bastante importante y con eso tuvimos también una apreciación del peso bastante amplia. Hemos tenido una apreciación del peso en los últimos 2 o 3 días bastante importante, y es que digamos que estamos bajo el mismo panorama, es decir, los mismos hechos o las mismas situaciones son las que nos tienen moviendo los mercados, y básicamente lo que habíamos dicho en las llamadas previas había sido que los titulares y los hechos particulares en esas situaciones que han venido marcando el rumbo de los mercados en las últimas semanas, pues van a ser o serán y siguen siendo las que marcarán tanto la velocidad como la dirección de los movimientos. Entonces, en estos últimos 2 días, el día de hoy y el día de ayer, hemos tenido noticias bastante importantes. Conocimos noticias de la OPEP y sus aliados. Aplazaron la reunión que tenían programada para la próxima semana, que iba a estar entre el 26 y el 28. La reprogramaron para el 1 y el 2 de julio. El 1 se reunirán solo países OPEP, entre ellos discutirán y definirán ciertos lineamientos, en especial los temas que tienen que ver, por ejemplo, con Venezuela y con Irán. Y el 2 de julio, que es el día siguiente, pues se van a reunir ya con los aliados, es decir, Rusia y los demás, para establecer el sostenimiento de los acuerdos, que eso es lo que han venido contándonos, de recorte. Entonces estamos hablando de que muy probablemente el 2 de julio conozcamos noticias de que pues se sostienen los recortes en los niveles en los que están, y que fuera de eso pues puede hacer que los lleven, o que puede ser que los lleven, o que acuerden llevarlos hasta el mes de diciembre, es decir, hasta final de año. Eso por un lado, eso ha hecho que los precios del crudo se fortalezcan en la medida en que la demanda sigue restringida, y con eso pues los precios se fortalecen. Con respecto a ese mismo tema, tuvimos noticias pues el día de hoy bastante particulares, y esos son los que yo digo que inquietantes, porque conocimos pues hasta el día de hoy, ¿no? Pero esto venía pasando al parecer desde el jueves de la semana pasada, que Donald Trump autorizó ciertos ataques a Irán militares en retaliación a el derrumbe de un dron estadounidense por parte de, digamos, ciudadanos o fuerzas iraníes. Entonces esto lo que ha hecho es escalar las preocupaciones globales con respecto a la oferta, y lo que tuvimos el día de ayer, adicional a esto que les acabo de contar, fue que supimos que Donald Trump y Xi Jinping sostuvieron una llamada, sostuvieron una conversación en la que acordaron retomar las negociaciones comerciales y retomar el diálogo. Entonces todo esto combinado hizo que el petróleo el día de ayer abriera alrededor de los $54 y termináramos la jornada alrededor de los $57. Estoy hablando concretamente de la referencia WTI. Entonces digamos que estamos bajo el mismo panorama, es decir, guerra comercial entre Estados Unidos y China, tensiones en el Medio Oriente, tensiones comerciales entre Estados Unidos y México, tensiones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán especialmente, y además hemos tenido unas ciertas retaliaciones adicionales, en especial contra Venezuela, hablando del tema OPEP. Ayer supimos que Venezuela y Cuba fueron incluidas en lista negra debido a, según razones estadounidenses, pues malos procesos de migración y malos procesos de exportación de talento que ellos consideran que son vistos o podrían ser catalogados como tráfico humano. Todo eso ha hecho que, efectivamente, los precios de los commodities, en especial del WTI y del Brent, estamos hablando del crudo, se fortalezcan, y con eso pues la moneda colombiana ha tenido un comportamiento bastante positivo en las últimas 2 a 3 jornadas. Eso por el lado de noticias, digamos, lo que bajo el panorama más importante, y es decir, de Estados Unidos en sus relaciones con el mundo. Y segundo, tenemos en Europa noticias de que efectivamente Boris Johnson
está tomando muchísima fuerza. Aquí estamos hablando del Reino Unido. Está tomando muchísima fuerza, no solamente ya como sucesor de Theresa May en el cargo de director del Partido Conservador o líder del Partido Conservador, sino que también está tomando muchísima fuerza para sucederla como primer ministro. Ahora, las preocupaciones se generan pues porque Boris Johnson lo primero que ha dicho es: voy a llevar el Brexit a cabo sin importar si es con o sin acuerdo. Y segundo, pues cuando se hace proceso hay que pagar una cuota, hay que pagar un dinero. Y Boris Johnson ya advirtió que no va a pagar ese dinero si los acuerdos que tienen con la Unión Europea, esos que había acordado, valga la redundancia, Theresa May, no son modificados. Pues ya sabemos de hace muchos meses atrás que las autoridades europeas pues le habían dicho al Reino Unido que no había un ápice de posibilidades de cambio de los acuerdos. Pues si los quieren así están bien, y si no los quieren así, pues entonces van a tener que llevar a cabo un proceso del Brexit sin acuerdos, si es que quieren llevar a cabo ese proceso. Y según el señor Johnson, pues ese proceso sí lo quiere llevar a cabo sin importar qué. Entonces, digamos que esas son las actualizaciones de las situaciones que han venido moviendo los mercados que tenemos el día de hoy. Bueno, en temas de mercados, pues lo que les digo, ayer tuvimos comportamientos bastante positivos de los commodities, en especial pues del crudo. Hoy amanecemos con el WTI por encima de los $57. Ayer estuvimos sobre los $57, no alcanzamos a estar por encima después de que se tocaron los $57. Comenzó, digamos, ese nivel a jugar en contra, entre comillas, y terminamos la jornada muy cerca de los 56,99. Hoy tenemos el WTI en 57,44, subiendo un 0,65%, y el Brent sobre los $65,11, subiendo más de un 1%, en 1,2%. Eso, adicional a eso, tenemos los futuros en Estados Unidos, pues después de esas actualizaciones que conocimos, y sobre todo de esa noticia que tuvimos el día de hoy, de que efectivamente se autorizaron ataques a Irán por parte de Donald Trump, ataques militares, y que después de haberlos autorizado, hubo una cierta conversación o un cierto aviso a las autoridades iraníes, pues las cuales obviamente están insistiendo en el diálogo. Pues tenemos el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq descendiendo. Tenemos el Dow Jones cayendo un 0,17%, el S&P 500 cayendo un 0,25% y el Nasdaq cayendo un 0,33%. En la medida en que eso siga sucediendo y en que estas tensiones escalen, lo que uno podría esperar son fortalecimiento de los commodities y de este tipo de activos que se nutren sobre todo con estos temas coyunturales y de tensión. Entonces estamos hablando, por ejemplo, del crudo, que en la medida en que su oferta se ve amenazada, en la medida en que la demanda se vea mejor, si es que hay datos positivos chinos, por ejemplo, pues se va a ver fortalecido. Por el contrario, pues las cosas no salen bien, pues entonces el efecto sería totalmente contrario. Es decir, pues una caída en los precios del crudo, en determinado caso que, por ejemplo, no se lleguen a acuerdos por parte de la OPEP. Tenemos el FTSE sobre los 7.400 puntos, muy estable en Gran Bretaña. Digamos que a la espera de lo que pueda llegar a suceder con el señor Johnson y con todo este tema del Brexit. Recordemos que máximo a finales de julio, pero realmente uno podría estar hablando que más bien a mediados de julio, pues vamos a conocer quién es el sucesor efectivo de Theresa May. Y de ahí hasta octubre 31 van a tener plazo para llevar a cabo o no el Brexit y para modificar o no el Brexit. En temas de monedas, tenemos el euro comportándose positivamente, apreciándose un 0,27%, alrededor de los $1.13, muy en línea con lo que ha sido esa debilidad de los indicadores estadounidenses y esas tensiones que generan ruido pues de Estados Unidos con el mundo. Lo que les venía contando al principio de la llamada, pues tenemos el peso colombiano ya por debajo de los 3.200. Los siguientes niveles que uno podría ver igual, digamos que es el mismo mensaje que hemos venido manejando durante las últimas 2 semanas. Hay una zona de fluidez muy grandes
Y en la medida en que los movimientos del petróleo continúen siendo así de grandes, lo que uno podría esperar, pues es que el peso colombiano se mueva en igual magnitud, y con eso estoy hablando, pues podría uno hablar el cuerpo de las velas, es decir, que sea una vela con un cuerpo grande, un movimiento bastante amplio, porque hay unas zonas de fluidez pues, bastante amplias. Después de la ruptura de los 3.200 viene un nivel que está alrededor de los 3.193, 3.192. Posteriormente tenemos niveles sobre los 88, 3.188, y posteriormente hay una zona de fluidez gigante hasta abajo que va hasta los 3.147. Entonces podríamos estar hablando que si fuera por figura serían los 3.150, pero el nivel en sí exacto está sobre los 3.147. Y posteriormente, pues estamos en los 3.100 como figura nuevamente, pero realmente el siguiente nivel, y por eso la zona de fluidez es tan grande, porque va desde los 3.147 hasta los 3.070 pesos. Esas son las zonas de fluidez del 193 al 187, 188, del 187, 188 al 147, y del 147 una zona de fluidez gigante que va hasta el 3.070. Bueno, entonces les deseamos un muy feliz resto de día, que tengan un gran viernes y un muy buen fin de semana.